Dios te bendiga grandemente, bienvenido a nuestro canal, Prédicas que sanan y restauran. En el día de hoy estaremos hablando bajo el tema Aprendiendo cómo hablar con Dios. Cita bíblica, Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Alguna vez te sentiste incómodo orando? ¿Te pasó que estabas a solas, doblaste tus rodillas, abriste los labios, y no supiste qué decir? ¿O empezaste a repetir frases que ni siquiera sentías, pero las dijiste porque así te enseñaron? Si es así, bienvenido al club de los que aún están aprendiendo a hablar con Dios. Porque la oración no es un discurso, no es una fórmula, no es un ejercicio mecánico, la oración es una conversación, una de las más reales, más honestas, más intensas que puedas tener. Y Jesús lo sabía. Por eso cuando habló de oración en Mateo 6, fue tajante. Cuando ores, no uses repeticiones vanas. Él no dijo que repetir esté mal, sino que repetir sin sentido, sin alma, sin conexión, es como hacer ruido en el aire. Porque Dios no responde a la repetición, Dios responde a la relación. El peligro de la oración automática. Jesús vivía rodeado de religiosos que amaban orar en público, hablaban como si Dios estuviera sordo, llenaban el aire de palabras largas, de frases elaboradas, de oraciones tan ensayadas que parecían teatro, y Jesús no se dejó impresionar. No oréis como ellos, no crean que por decir muchas palabras serán escuchados. En otras palabras, Dios no tiene contador de sílabas, tiene detector de sinceridad. Él no se emociona con frases perfectas, se emociona con corazones reales. Porque una oración puede ser larga y vacía, o puede ser corta y poderosa, como la de Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua. Señor, sálvame. 3 palabras, pero bastaron para que el cielo reaccionara. Dios no quiere oírte recitar, quiere oírte sentir. Hay personas que oran como si estuvieran leyendo un formulario celestial, dicen las palabras correctas, en el orden correcto, con el tono correcto. Pero no hay vida, no hay lágrima, no hay sangre, no hay fuego. Y Dios, desde el cielo, escucha, y no encuentra una conversación, sino una actuación. Jesús nunca oró así, sus oraciones eran sudor, lágrimas, carne viva. A tal punto que en Getsemaní oró con tanta intensidad, que sudaba sangre, no repetía, conversaba, no recitaba, se abría. Y eso, es lo que el Padre anhela de ti. Habla como hablas, no como te enseñaron a sonar. A veces creemos que hay una forma correcta de orar, un tono grave, un lenguaje antiguo. Frases como oh Altísimo o Soberano Rey de los cielos y de la tierra, como si estuviéramos escribiendo un salmo en el siglo X a.C. Pero Jesús nos enseñó a comenzar con una palabra íntima, cercana, escandalosa para los religiosos. Padre. Y en arameo, lo dijo como un niño lo diría, Abba, papito, papá. ¡Qué contraste! Mientras los fariseos llenaban el aire de retórica, Jesús simplemente decía, papá, necesito hablar contigo. ¿Te das cuenta? No es la forma, es la relación, no es el volumen, es la cercanía, no es sonar espiritual, es ser hijo. La oración no es para cambiar a Dios, es para conectarte con Él. A veces tratamos la oración como una herramienta para convencer a Dios de algo, como si estuviéramos negociando con el cielo, Señor, si me das esto, yo prometo que, oh, Padre, mira cuánto tiempo llevo orando, ya te toca. Pero Dios no cambia por presión, cambia por compasión, y la oración no es un intento de manipular a Dios, sino una oportunidad de alinear mi corazón con el suyo. Como Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso no es repetir, eso es rendirse, eso no es un rezo, es una conversación en el punto más vulnerable de la vida. No memorices frases, memoriza su voz. Hay personas que oran en automático,
dicen las mismas frases cada día: gracias por este día, bendice los alimentos, cuida a los míos, amén, y no está mal decirlo, pero ¿lo estás diciendo de verdad o estás recitando? Imagina que hablas todos los días con alguien y siempre usas la misma conversación. Las mismas frases, los mismos tonos. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que esa persona perdiera interés? Pero si cada día te abres, te sinceras, compartes lo que te duele, lo que sueñas, lo que no entiendes, ahí surge la conexión, ahí la conversación se vuelve real. Dios quiere eso contigo. Una conversación se trata también de escuchar. Muchos creen que orar es hablar, 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 y cuando terminan de hablar, se levantan y se van. Pero si tú le hablas a Dios y luego te marchas sin escucharlo, no fue una conversación, fue un monólogo. Jesús no solo hablaba con el Padre, escuchaba, decía: no hago nada por mi cuenta, hago lo que oigo de mi Padre. Entonces, ¿por qué no terminamos nuestras oraciones con silencio? ¿Por qué no le damos a Dios un espacio para responder? Dios te bendiga grandemente, bienvenido a nuestro canal, Predicas que sanan y restauran. Durante años nos enseñaron a orar correctamente. Nos enseñaron tonos solemnes, frases estructuradas, palabras largas, y nos convencieron de que había que sonar espiritual. Que había que decir Padre Celestial antes de cada oración y terminarla con un amén tan fuerte que retumbara en el techo. Y sin darnos cuenta, convertimos la oración en una actuación. Una especie de examen oral ante un Dios al que debemos impresionar. Pero Jesús nunca enseñó eso. Jesús no dijo: reciten estas palabras. Jesús no dijo: usen un tono especial. Jesús no dijo: sean teológicamente precisos al orar. Jesús simplemente dijo: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y háblale a tu Padre. Este sermón es para los que han sentido que no saben orar. Que se quedan sin palabras, que se frustran porque no sienten nada, que piensan que orar es para gente más santa. Pero hoy, vamos a derribar el mito, porque Dios no quiere que ores bien, Dios quiere que hables con Él. La oración no empieza con palabras, empieza con una puerta cerrada. Jesús dijo: entra en tu aposento y cierra la puerta. Es impresionante, Jesús, que podía enseñar sobre fuego, poder y milagros, decidió hablar primero del cuarto cerrado. Porque para Jesús, la oración no se trata de volumen, ni de estilo, ni de lugar, se trata de intimidad. Es cerrar la puerta al ruido, cerrar la puerta a la apariencia, cerrar la puerta al espectáculo. Dios no necesita que hables como en público. Necesita que hables como un hijo en casa. No necesita sonar espiritual, necesita sonar real. A veces creemos que orar es como hablar en la radio cristiana, usamos frases que ni siquiera usamos en la vida real. Te adoramos en espíritu y en verdad, te exalto con todo mi ser, tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Y no está mal, pero ¿de verdad eso es lo que sale de tu corazón? ¿O solo estás usando un guión que escuchaste toda tu vida? Imagínate que un hijo le dice a su padre: oh, Padre magnífico, sustentador del hogar, proveedor infalible. Y el padre le diría: ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Dios quiere que hables con Él como hablas con tu mejor amigo, con tu papá, con quien te conoce mejor que nadie. No quiere tu mejor discurso, quiere tu peor desahogo. Dios no responde a la elocuencia, responde al corazón. Jesús lo dijo claro. No usen vanas repeticiones. En otras palabras, no trates de ganarte a Dios con palabrería. Él no se impresiona con tus citas bíblicas, Él no se enamora de tu tono evangélico, Él no se distrae con lo bien que suenas. Él responde a la verdad de tu alma. ¿Sabes cuál fue una de las oraciones más poderosas en la Biblia? 3 palabras. Señor, sálvame. Pedro, cuando se estaba hundiendo. No hubo protocolo, no hubo fórmula, no hubo reverencia, pero hubo sinceridad. Y el cielo reaccionó.
Jesús nunca nos enseñó a orar, como actores. Jesús no fue suave con los fariseos, dijo. Porque aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres, Mateo 6:5. ¿Lo notas? Jesús condenó la oración para la audiencia. Esa oración que no es para Dios, sino para impresionar a otros. Esa oración que no nace del alma, sino del ego. Esa oración que no busca relación, sino reputación. Y dijo, ya tienen su recompensa. ¿Qué recompensa? El aplauso humano, pero el Padre no responde aplausos, responde corazones. La oración es más que hablar, para Jesús, orar era más que una actividad, era una relación respirando. En Getsemaní, Jesús no oró con frases elocuentes, oró sudando sangre. Oró quebrado, oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. No hay teología compleja ahí, solo un hijo con miedo, hablando con su padre, y esa fue la oración más honesta que el mundo ha oído. Tu lugar secreto es donde nace el verdadero poder. Jesús no hacía alarde de su oración, pero todo su ministerio público tenía raíz en su tiempo privado. Antes de caminar sobre el agua, oró; antes de elegir a sus discípulos, oró; antes de enfrentar la cruz, oró. El poder de Jesús no estaba en su voz pública. Estaba en su cuarto secreto. Y esa es la clave para ti también. Tu victoria no empieza en la iglesia, empieza en tu cuarto, con la puerta cerrada, con el alma abierta, con el Padre presente. Dios no quiere que sepas orar, quiere que te atrevas a hablar. Mucha gente no ora porque cree que no lo hace bien, pero la oración no es un concurso de belleza espiritual. Dios no califica tu oración del 1 a 10. Dios solo quiere que le hables. Y si tu oración es torpe, Él la entiende. Y si tu voz tiembla, Él la escucha, y si no tenés palabras, Él lee tus lágrimas. Lo único que Dios no puede responder es la oración que nunca hiciste. Quizás creciste creyendo que había que orar de cierta forma, que había que sonar como predicador, que había que usar palabras rimbombantes. Y quizás por eso, dejaste de orar. Porque sentiste que no sabías. Que no te salía bien. Que Dios no te iba a escuchar si no lo decías correctamente. Pero hoy el cielo quiere decirte: no quiero que ores bien, quiero que hables conmigo. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, y aunque no sepas por dónde empezar, empezá. Dile: Papá, acá estoy. Y habla, desahógate, reíte, llorá. No te va a juzgar, te va a escuchar. Y cuando termines, no vas a salir con un aplauso. Vas a salir con paz. Dios no se enamora de tus palabras, se conmueve con tu sinceridad. La mejor oración no es la más bonita, es la más honesta. Orar no es sonar espiritual, es sonar real. Una de las grandes mentiras que arrastramos por años dentro del cristianismo es que orar mucho es lo mismo que orar mejor. Que repetir y repetir es sinónimo de fe. Que mientras más hablas, más te escucha Dios. Pero Jesús no enseñó eso. Jesús no enseñó a repetir. Enseñó a hablar con el Padre. Y con una claridad que derriba religiosidad, dijo: no usen vanas repeticiones, como los gentiles. ¡Qué fuerte! Porque muchos oran, como si estuvieran llamando la atención de un Dios distraído. Rezan fórmulas, memorizan frases, repiten lo que alguien más escribió. Y creen que porque suenan espirituales, Dios les va a responder más rápido. Pero Dios no responde cantidad de palabras. Responde autenticidad. Este mensaje es para los que quieren pasar de repetir oraciones, a vivir conversaciones con Dios. A dejar de leerle discursos al cielo, y empezar a tener una relación que respira. Las vanas repeticiones no son oración, son religión.
Jesús fue claro. No ores como los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Gente sin relación con Dios. Pero muy dada a rituales, a fórmulas, a tradiciones mecánicas. Ellos creían que el Dios correcto respondía si le hablaban lo suficiente, o si le decían las frases exactas. Eso no es fe. Eso es manipulación disfrazada de devoción. Cuando alguien dice, tengo que decir estas 5 frases para que Dios me escuche o tengo que orar 2 horas exactas para que Dios se mueva, no está buscando relación. Está queriendo manipular a Dios como si fuera una máquina de respuestas. Pero Dios no es una fórmula. Es una persona. Un padre. Jesús no enseñó a repetir, enseñó a conversar. Lo increíble es que justo después de decir no repitan, Jesús da el Padre Nuestro como ejemplo. Pero no lo dio para que lo repitieran sin pensar. Lo dio como un modelo de relación, no como una fórmula fija. El Padre Nuestro es un bosquejo de conversación. Comienza con adoración, Padre Nuestro que estás en los cielos. Luego sigue con rendición, hágase tu voluntad. Después presenta necesidades, danos el pan. Y termina con arrepentimiento y protección, perdónanos, no nos dejes caer. No es una oración para repetir. Es una manera de conversar. Repetir sin pensar, es hablar sin alma. ¿Cuántas veces repetimos oraciones sin detenernos a pensar lo que decimos? Decimos: te doy gracias por este día, mientras estamos en piloto automático. Bendice estos alimentos, sin tener conciencia de que es un milagro tener comida. Te entrego todo, mientras seguimos aferrados al control. Dios no quiere frases decoradas. Quiere oración con contenido. Con pensamiento. Con alma. Porque si oras con la mente en otro lado, entonces tu boca está delante de Dios, pero tu corazón está ausente. Dios quiere que ores como un hijo, no como un robot. ¿Te imaginas un hijo hablándole al padre como una máquina? Padre, gracias por el sustento diario. Por favor, otórgame tu favor, y líbrame del mal. ¿Sabes lo que haría un padre real? Le diría: hey, no hables como si no me conocieras. Soy tu papá. El problema con las repeticiones es que nos hacen sonar como sirvientes temerosos, en lugar de hijos amados. Y Jesús vino a restaurar eso. No vino a darnos una religión. Vino a mostrarnos que el Padre no necesita robots. Necesita hijos que hablen con Él. Dios no cuenta palabras, escucha tu intención. Jesús dice que los gentiles piensan que por su palabrería serán oídos. Esa frase lo dice todo. Hay quienes creen que Dios está midiendo la longitud de tu oración. Que mientras más oras, más santo eres. Que si oras fuerte, Dios escucha más. Que si oras con frases correctas, Él responde más rápido. Pero Dios no responde por presión. Responde por relación. Jesús oró en el huerto diciendo solo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Una oración corta, pero cargada de angustia, entrega y amor. Y fue suficiente para que el cielo lo fortaleciera. La mejor oración es la que nace del corazón sincero. No se trata de cuántas veces oras al día, ni de cuán larga es tu oración, ni de si usas frases espirituales. Se trata de si es real. Dios no quiere que repitas lo que otro escribió, quiere que le hables como eres, con tus palabras, con tu estilo, con tu corazón. Si estás mal, díselo; si estás enojado, grítaselo; si estás quebrado, llóraselo; si no sabes qué decir, solo dile: papá, estoy acá, y Él va a escuchar, porque tu sinceridad suena más fuerte que cualquier frase teológica. Convertimos la oración en ritual, y perdimos el fuego. Cuando oramos siempre igual, corremos el riesgo de apagar la llama, porque lo que una vez fue fuego, se volvió rutina, y cuando oras en automático, ya no estás conversando, estás repitiendo.
Y la oración repetida sin alma, mata la relación. Jesús no quiere discípulos que reciten, quiere hijos que lo conozcan. Él no quiere que lo trates como un rey distante, quiere que lo llames Abba, Papá, como lo hizo él mismo. Orar no es repetir, no es sonar bonito, no es decir lo mismo todos los días. Orar es conversar, es abrir tu corazón sin filtro, es sentarte con el Padre sin necesidad de una versión mejorada de voz, es ser real, crudo, honesto, vulnerable. Y lo hermoso es que Dios ama esa versión real, tuya, no la editada, no la corregida, no la recitada, la tuya. Así que hoy, deja de preocuparte por cómo oras y empieza a hablarle, como hablas con alguien que te ama, como hablas con quien no necesita que le expliques nada, porque te conoce mejor que nadie. La mejor oración no es la más larga, es la más sincera. Dios no responde repeticiones, responde relación. No repitas, conversa, no actúes, abrí tu alma. Nos enseñaron que orar es hablar. Y es cierto. Pero ¿qué pasa cuando Dios quiere hablar y nosotros no lo dejamos? Nos la pasamos hablando, pidiendo, declarando, clamando. Pero muchas veces no dejamos espacio para que Él hable. ¿Y si la oración no solo fuera hablar? ¿Y si también fuera escuchar? ¿Y si el verdadero cambio no ocurre cuando abrimos la boca, sino cuando abrimos los oídos? Este mensaje es para los que están cansados de monólogos. Para los que han dicho, yo oro, pero no escucho nada. Y quizás hoy, Dios te quiere enseñar que el mayor poder de la oración no está en lo que decís, sino en lo que aprendes a oír. Un niño, una voz y una confusión divina. Samuel era solo un niño cuando oyó a Dios por primera vez. Estaba durmiendo en el templo, cuando de pronto escuchó una voz que lo llamaba. Samuel. Se levantó y corrió donde Elí, el sacerdote. Pero Elí le dijo, yo no te llamé. 3 veces pasó lo mismo. Hasta que Elí comprendió. Dios te está hablando. La próxima vez, di, habla, Señor, que tu siervo escucha, punto. ¡Qué momento glorioso! Por primera vez, Samuel no respondió hablando. Respondió escuchando. Y fue ahí cuando Dios comenzó a revelarle sus secretos. Orar sin aprender a escuchar, es hacer monólogo con Dios. Hay muchos que oran todos los días, pero no escuchan nunca. Hablan, hablan, hablan. Y cuando terminan de hablar, dicen amén y se van. Pero ¿qué pasaría si justo cuando decís amén, Dios estaba a punto de responderte? Lo ignoramos porque no nos enseñaron a esperar en el silencio. Nos enseñaron que hablar es fe. Pero escuchar es obediencia. Y a veces, el mayor acto de fe es cerrar la boca y prestar atención. Estamos tan rodeados de ruido, que hemos olvidado cómo suena Dios. Vivimos llenos de notificaciones, pantallas, redes, música. Incluso cuando vamos a orar, ponemos música de fondo, podcast de predicación, ambiente espiritual. Pero el silencio se volvió incómodo. ¿Sabías que Dios no siempre habla como trueno? A Elías, Dios le habló en un silbo apacible. Primer libro de Reyes capítulo 19 versículo 12. Y el problema es que si solo buscas a Dios en los gritos, te vas a perder su susurro. Dios no siempre interrumpe. A veces solo susurra y espera que vos estés dispuesto a quedarte lo suficiente para escucharlo. Aprender a orar con los oídos requiere humildad. Cuando oramos solo para hablar, es como si le dijéramos a Dios: yo sé lo que quiero, solo necesito que me lo des. Pero cuando oramos para escuchar, le decimos: yo no tengo todas las respuestas, habla vos, Señor. La oración que escucha, rinde el control. Rinde la agenda. Rinde el guión. Y dice: Señor, no vine a darte un discurso. Vine a escucharte. Dios siempre está hablando, el problema es que no sabemos escuchar. En Juan 10:27, Jesús dijo:
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Dios habla. No de vez en cuando. No solo a los profetas. Habla a sus hijos. El problema no es que Dios no hable. Es que nosotros no lo reconocemos. Dios puede hablar a través de una palabra en la Biblia, una predicación, una canción, un silencio que incomoda, una frase en tu espíritu, o incluso, a través de otra persona. Pero si no estás entrenado para escuchar, vas a pasar de largo el momento en que Dios te quiso hablar. Dios no quiere solo que ores, quiere darte instrucciones. Hay cosas que no vas a recibir solo por pedirlas. Las vas a recibir cuando escuches las instrucciones. Ejemplo. Moisés pidió agua. Dios le dijo, golpea la roca. Josué pidió victoria. Dios le dijo, da vueltas a Jericó. Pedro quería pescar. Jesús le dijo, echa la red al otro lado. Ninguno de esos milagros vino solo por orar. Vinieron cuando escucharon lo que Dios les dijo. Y si no hubieran escuchado, se habrían perdido del milagro. La voz de Dios trae dirección, paz y propósito. Hay cosas que solo se alinean cuando Dios te habla. Puedes ir a 1000 conferencias. Puedes recibir 20 imposiciones de manos. Pero cuando Dios mismo te habla, algo en vos se acomoda. Su voz no solo responde. Restaura. Libera. Sana. Ordena. Y quizás tu caos emocional no necesita una nueva oración. Necesita una nueva escucha. Samuel no cambió el mundo por hablarle a Dios. Lo cambió porque escuchó a Dios. Y lo mismo te puede pasar a vos. Quizás tu vida espiritual se volvió un monólogo. Quizás oras mucho, pero no sabes si Él te escucha. Quizás necesitas dejar de repetir lo que sentís. Y empezar a abrir el corazón a lo que Él quiere decirte. Orar con los oídos no significa no hablar. Significa hacer silencio cuando es tiempo de escuchar. Y decir como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Orar sin escuchar es hacer monólogo con Dios. Dios no siempre grita. A veces susurra. Y si no sabes escuchar, lo vas a perder. La fe se activa cuando hablas, pero madura cuando escuchas. A veces no tienes fuerzas para orar. No sabes qué decir. Las palabras se te traban en la garganta. Y lo único que te queda son lágrimas. Y entonces piensas que no estás orando. Que estás fracasando espiritualmente. Que deberías tener más fe. Que deberías declarar. Que deberías reprender. Pero no te sale. Solo lloras. Y entonces viene el enemigo y te susurra. Dios no escucha lágrimas. Solo responde palabras. Pero eso es mentira. Porque la Biblia dice que Dios guarda cada lágrima en un frasco. Y no solo las guarda, las cuenta, las memoriza, las anota. Este sermón es para los que ya no saben cómo orar. Para los que tienen más llanto que vocabulario. Y para los que necesitan saber que, a veces, las lágrimas dicen más que cualquier oración. Hay días donde no se ora con la boca, se ora con el alma. Jesús lo vivió, en Getsemaní no hubo grandes frases. No hubo declaraciones de fe. Hubo sudor como gotas de sangre. Y hubo un clamor ahogado que decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso no es una oración de victoria. Es una oración de quebranto. De crisis. De humanidad. Y, sin embargo, fue suficiente para que un ángel bajara del cielo a fortalecerlo. Lucas 22:43. Porque a veces, cuando tus palabras ya no alcanzan, tu alma ora con lágrimas. Ana no habló, y Dios la escuchó. En primer libro de Samuel capítulo 1, Ana estaba tan angustiada por no poder tener hijos, que se fue al templo y lloró.
pero no con palabras audibles. Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Primer libro de Samuel 1:13. Tanto así, que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Pero Dios no necesitó oír su voz para entender su oración. Porque la oración no es el volumen. Es la sinceridad. Ana no gritó. No usó lenguaje bíblico. Solo lloró, y su clamor silencioso llegó al cielo. Dios guarda tus lágrimas como un tesoro. David escribe en el Salmo 56:8. Tú has guardado mis lágrimas en tu redoma. En la antigüedad, las redomas eran pequeños frascos donde se recogían líquidos valiosos, perfumes, aceites y lágrimas. Los soldados, antes de partir a la guerra, le daban a sus esposas una redoma donde guardaban sus lágrimas por él. Y cuando el soldado regresaba, miraba el frasco, y sabía cuánto había sido amado. Así también lo hace Dios. Cada vez que lloras solo, piensas que nadie te ve. Pero el cielo tiene un ángel asignado con un frasco. Y guarda cada lágrima que cae de tus ojos. Tus lágrimas tienen lenguaje. Y Dios lo entiende. Dios no necesita que le expliques por qué lloras. Él conoce cada lágrima. La que sueltas en silencio. La que escondes en la almohada. La que no puedes contener cuando alguien te pregunta, ¿estás bien? Tus lágrimas tienen nombre. Tienen causa. Tienen dirección. Y Dios no solo las ve. Las siente. Jesús lloró en la tumba de Lázaro. No por falta de fe. Sino por amor. Por dolor. Por empatía. Eso nos demuestra que llorar no es debilidad. Es espiritualidad en carne viva. Dios no responde presentaciones, responde quebranto. Hay quienes oran con perfecto vocabulario. Parecen leerle un salmo a Dios. Pero no sienten lo que dicen. Y hay otros que solo pueden decir: Señor, no puedo más. Y lloran. Y no saben qué decir. Pero están orando. Y el cielo se conmueve. Porque a Dios no lo impresiona tu forma, lo conmueve tu fondo. Él no necesita una oración armada. Necesita un corazón rendido. Jesús no ignoró las lágrimas, las honró. Una mujer se acercó con un frasco de alabastro, lo rompió sobre Jesús y comenzó a llorar sobre sus pies. Los fariseos la juzgaron. Pero Jesús dijo: déjenla. Ella ha hecho esto como preparación para mi sepultura. Mateo 26 del 10 al 13. Mientras otros lo adoraban con palabras, ella lo adoró con lágrimas. Y Jesús no solo la perdonó, la honró, la inmortalizó. Porque cuando adoras con tus lágrimas, Dios no solo te escucha, te defiende. Tus lágrimas hoy serán tu testimonio mañana. Hay cosas que estás llorando hoy, que mañana vas a contar como un milagro. Porque cada lágrima es semilla. Y Dios no permite que ninguna caiga en vano. El Salmo 126:5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Lo que lloras hoy, será cosecha mañana. Dios no solo recoge tus lágrimas, las convierte en promesas cumplidas. Quizás estás en una etapa donde no sabes cómo orar. Te sentís seco, vacío, confundido. Y lo único que te sale es llorar. No te culpes, no lo reprimas, llora, québrate, rendite. Y recuerda: cada lágrima que cae es una oración que sube. Y es una promesa que Dios está por responder. Dios no se olvida de lo que lloraste en secreto. Porque Él tiene un frasco en el cielo. Y lo está llenando con cada gota de tu quebranto. Cuando te quedas sin palabras, tus lágrimas oran por vos. Dios no ignora tus lágrimas. Las guarda, las cuenta, y las honra.
El cielo tiene memoria de cada lágrima que derramaste. Todos pasamos por momentos donde oramos y Dios no responde. Le hablamos, le suplicamos, le preguntamos y el cielo parece callado. Entonces empezamos a preguntarnos: ¿estoy haciendo algo mal? ¿Será que Dios está enojado conmigo? ¿Por qué antes me hablaba y ahora no? Y esa sensación nos desespera. Porque nadie nos preparó para el silencio de Dios. Pero el silencio no significa ausencia. El silencio también es una forma en que Dios trabaja. Y en este mensaje, vamos a aprender a seguir orando, aunque el cielo parezca callado. El cielo también tiene pausas, y no son castigos. Job era un hombre justo, fiel, íntegro. Y, sin embargo, vivió el silencio de Dios como pocos. Busco a Dios en el oriente, y no lo hallo. Voy al occidente, y no lo percibo. Job 23, 8 y 9. ¿Te suena familiar? Oras, y nada, ayunas, y no cambia nada. Vas a la iglesia, y parece que Dios sigue en silencio. Pero eso no significa que Dios te abandonó. Significa que está trabajando de otra manera. Dios también trabaja en la oscuridad. Isaías 45:15 dice: ciertamente, tú eres Dios que te encubres. ¿Te diste cuenta de eso? Hay momentos donde Dios no se revela, se oculta. Y lo hace no porque se fue, sino porque está formando algo más profundo. Cuando no lo ves, cuando no lo sen. Y hay silencios que no son para destruir tu fe, sino para madurarla. A Jesús también le tocó orar, y no recibir respuesta inmediata. En la cruz, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. ¡Qué frase tremenda! El Hijo del Dios vivo. Experimentando el silencio del Padre. ¿Sabes qué significa eso? Que no estás solo. Que incluso Jesús pasó por ahí. Pero aún así, no dejó de confiar. No bajó de la cruz. No se rindió. Porque sabía que, aunque el cielo estaba en silencio, el plan no se detuvo. El silencio no es indiferencia, es estrategia. A veces, Dios guarda silencio. Porque está formando tu carácter. Porque está ordenando cosas que no ves. Porque quiere que aprendas a amarlo sin condiciones. Porque está preparando algo mejor de lo que estás pidiendo. Y hay veces que el silencio es la respuesta. Porque si Dios te hablara ahora, capaz no lo entenderías. Capaz no estás listo. Capaz quieres algo que te haría daño. Y entonces Él calla. No por indiferencia, sino por amor. Seguí orando, aunque no sientas nada. Cuando dejas de orar porque no sentís nada, le estás diciendo a Dios: solo te hablo si me respondes rápido. Pero la fe madura dice: no entiendo lo que estás haciendo, pero igual te hablo. Igual te busco. Igual confío. Seguí orando aunque no haya fuego. Aunque no haya escalofríos. Aunque no haya respuesta. Porque a veces, la oración no cambia a Dios, te cambia a vos. La oración que no se rinde, abre los cielos en el momento exacto. En Lucas 18, Jesús contó una parábola de una viuda insistente. Ella golpeaba la puerta del juez una y otra vez. Hasta que el juez respondió, no por bondad, sino por insistencia. Y Jesús dijo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Lucas 18:7. Eso es fe. Orar sin rendirse. Clamar aunque el cielo esté cerrado. Seguir buscando, aunque no haya respuesta. Porque cuando Dios rompe el silencio, lo hace con gloria. Si estás atravesando un momento de silencio, este sermón es para vos. No estás solo. No estás abandonado. No estás olvidado.
Estás siendo formado. Estás siendo probado. Estás siendo preparado. Y aunque no lo sientas, Dios está ahí. No dejes de hablar, no dejes de clamar, no dejes de buscar. Porque el silencio de hoy será el testimonio de mañana. Y cuando todo pase, vas a decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Seguí orando. El cielo calla, pero Dios sigue presente. Dios no se fue. Solo está trabajando en silencio. ¿Qué haces cuando no sabes qué orar? Cuando estás tan agotado, tan roto, tan abrumado, que ni siquiera tienes palabras. Cuando lo único que puedes hacer es sentarte en silencio, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de preguntas. ¿Eso es orar? Sí. Porque hay alguien orando por vos en ese instante, el Espíritu Santo. Este sermón es para los que se quedaron sin fuerzas. Para los que no saben qué pedir. Para los que sienten que están fallando espiritualmente porque no oran como antes. Y hoy el cielo te dice: cuando vos no podés orar, yo oro por vos. La debilidad no te descalifica, te activa la ayuda divina. Pablo dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Lo ves? No dice que el Espíritu ayuda a los fuertes, a los que oran bonito, a los que tienen todo bajo control. Dice que nos ayuda cuando estamos débiles. Eso significa que la debilidad no te aleja de Dios, lo atrae. Tu momento más oscuro no lo repele, lo convoca. ¿Estás cansado? ¿Seco? ¿Roto? Ahí es donde el Espíritu Santo entra en acción. No sabes qué orar, y está bien. Hay momentos donde ni siquiera sabes qué decirle a Dios. Quieres orar, pero no te sale. No tienes palabras. No hay frases espirituales. No hay estructura. ¿Y sabes qué? Eso no ofende a Dios. Pablo dice: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En otras palabras, no siempre sabemos cómo orar bien. Pero Dios no está esperando perfección. Porque cuando vos no sabés qué decir, el Espíritu Santo sí sabe. Y Él toma el relevo. Toma tu lugar. Y ora lo que vos no podés poner en palabras. El Espíritu no ora con palabras, ora con gemidos. Dice la Biblia: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No dice, con frases teológicas. No dice, con oraciones de poder. Dice, con gemidos. ¿Sabes qué es eso? Es lo que sale cuando ya no hay palabras. Es el llanto que no se puede explicar. Es el suspiro que te quiebra por dentro. Es el dolor que ni vos entendés, pero que el cielo interpreta. Y lo más glorioso es que el Espíritu no te ve en tu peor momento y se queda a orar por vos. El Espíritu no solo intercede, traduce tu alma. A veces lloras, y no sabes por qué. Otras veces solo decís: ¡ay, Dios! Y piensas que eso no cuenta como oración. Pero el Espíritu Santo está ahí. Él toma ese ¡ay, Dios! Y lo transforma en una intercesión perfecta al Padre. Él traduce tu desesperación. Él interpreta tu silencio. Él presenta tu dolor en el cielo, como una súplica perfecta. Y lo hermoso es que el Padre lo escucha. Dios no espera que siempre tengas palabras, solo espera que no te desconectes. La religión dice: tienes que orar bien, siempre, con estructura, con versículos. Pero el reino dice: cuando no podés, el Espíritu lo hará por vos. Dios no está tomando nota para ver si tu oración fue lo suficientemente fuerte. Él está mirando tu corazón y tu rendición. Lo único que Él espera de vos es: no te desconectes.
Aunque no digas nada, quédate. Aunque no sepas orar, siéntate a su lado. Aunque estés quebrado, no te vayas. Y en ese momento, el Espíritu toma tu lugar y ora por vos como nadie podría hacerlo. Tu silencio no es el final, es el reinicio. Muchos piensan: ya no siento nada cuando oro. Ya no sé cómo volver a conectar con Dios. Y entonces se alejan. Se desconectan. Se rinden. Pero ese es justo el momento donde más ayuda tienes. Cuando no sabes cómo acercarte. El Espíritu Santo lo está haciendo por vos. Y lo mejor de todo: Él no se cansa. No se frustra. No se decepciona de vos. Él te sostiene mientras te recuperas. Y mientras vos te quebrás en silencio. El cielo está lleno de gemidos a tu favor. El Espíritu ora alineado con la voluntad de Dios. Romanos 8:27 dice: Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabes qué significa eso? Que la oración del Espíritu por vos nunca falla. Porque Él no ora desde la emoción, ni desde el miedo, ni desde la desesperación. Él ora alineado con la voluntad perfecta del Padre. Y cuando esa oración sube, Dios responde. Siempre. Este mensaje es para vos. Que sentís que ya no puedes más. Que no sabes cómo orar. Que te sentís seco, apagado, desconectado. No estás solo. Porque aunque vos no tengas fuerzas para orar, el Espíritu lo está haciendo por vos. Él no se rinde. Él no te deja. Él no se olvida. Él no se detiene. Y en este preciso instante, aunque vos no lo veas ni lo sientas, hay una oración perfecta subiendo al cielo, en tu nombre. Cuando ya no podés orar, el Espíritu ora por vos. Tus silencios no asustan a Dios. Él sigue orando por vos. Los gemidos del Espíritu valen más que 1000 palabras tuyas. ¿Alguna vez llamaste a alguien y te ignoró? ¿Mandaste un mensaje y nadie respondió? ¿Publicaste algo esperando apoyo y el silencio fue tu única respuesta? Vivimos en una generación acostumbrada a hablar y no ser escuchada. Nos contestan cuando quieren. Nos responden si tienen tiempo. Y poco a poco, empezamos a asumir que así también es Dios. Pensamos que orar es como hablarle a una pared. Que nuestras palabras van al aire. Que Dios está demasiado ocupado. Que quizás le importa, pero no tanto. Pero hoy quiero que escuches esto. Dios todavía contesta llamadas. Y no solo contesta. Responde, actúa, enseña, y sorprende. Este mensaje es para vos, que necesitas saber que cuando hablas con Dios, no hablas al vacío. Porque el Creador del universo, todavía responde. Dios no tiene buzón de voz, tiene oído atento. Jeremías 33:3 no dice: Mándame un mensaje y te leo cuando pueda. Dice: Clama a mí, y yo te responderé. Dios no ignora tus llamadas. No te deja en visto. No dice: estoy ocupado, después te atiendo. Él tiene el oído inclinado hacia vos. El Salmo 34:15 lo confirma. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor. Y eso es glorioso. Cada vez que oras, algo en el cielo se activa. No hablas al aire. Hablas al oído de un Padre que escucha. Dios no responde a oraciones perfectas, responde a hijos. No tienes que saber orar para que Dios te escuche. No necesitas un lenguaje especial, ni estructura perfecta. Porque Dios no responde a fórmulas, responde a hijos. El ladrón en la cruz solo dijo: Acuérdate de mí. Y Jesús le respondió: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:42 y 43.
No oró con el Padre Nuestro. No ayunó. No predicó. Solo habló desde el corazón. Y el cielo respondió. Clamar no es orar educadamente, es rendirse completamente. Jeremías no dijo, ora bonito. Dijo, clama. Clamar es gritar desde adentro. Es llorar mientras hablas. Es no tener filtros ni miedo al que dirán. Clamar es lo que haces cuando sabes que si Dios no responde, no hay plan B. Cuando oras como quien no tiene nada que perder. Cuando sabes que o Él se manifiesta, o te quiebras. Y justo ahí, en el borde del quebranto. Dios responde. Dios responde, pero no siempre como esperas. Dios dijo. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Eso significa que cuando clama, Dios no solo contesta, también revela. Te muestra lo que no veías. Te explica lo que no entendías. Te abre puertas que no sabías que existían. Pero ojo. A veces la respuesta de Dios no es lo que quieres, es lo que necesitas. Le pedís un camino, y Él te muestra un proceso. Le pedís una salida, y Él te muestra una raíz que sanar. Le pedís que te saque, y Él te dice, quédate, pero no solo. Dios no responde rápido, responde perfecto. Dios no trabaja con tu cronómetro. Él trabaja con su propósito. Y a veces lo más difícil no es orar. Es esperar. Quieres que el cielo responda ya. Pero el cielo trabaja en eternidad, no en ansiedad. Isaías 55, 8 y 9 dice. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no responde cuando vos querés, responde cuando es mejor para vos. Dios responde con palabra, con paz, con dirección, y con milagros. Cuando oras, Dios puede responder de distintas maneras. Con una palabra que lees y te atraviesa. Con una paz que no puedes explicar. Con una dirección que no sabías tomar. Y sí, con milagros visibles, imposibles, sobrenaturales. Él sigue sanando. Sigue restaurando matrimonios. Sigue liberando. Sigue proveyendo. Sigue respondiendo. El cielo está esperando tu llamado. Dios no está callado porque se olvidó. Está esperando que clames. No porque Él necesite tus palabras, sino porque quiere que vos te acerques. Dios tiene mucho para mostrarte. Cosas grandes y ocultas que no conoces. Pero no lo va a forzar. Va a esperar que lo busques. Y cuando lo hagas, Él va a responder. Este mensaje es para vos. Que piensas que orar no sirve. Que sentís que Dios está callado. Que crees que Él se olvidó de vos. Hoy el cielo te recuerda. Clama a mí, y yo te responderé. No importa si estás quebrado, si fallaste, si te alejaste, si no sabes qué decir. Él todavía contesta llamadas, marca el cielo, clama, rendite, y prepárate. Porque el que responde, es el Dios de lo imposible. Dios no responde oraciones perfectas, responde corazones rendidos. Tu oración no va al vacío, va directo al trono de un Padre que escucha. Cuando clamas, el cielo se inclina. Dios todavía contesta llamadas. Gracias por ver nuestro contenido, suscríbete y dale me gusta, también comenta. Dios te bendiga grandemente.